Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles de hoy nos habla de la paz y del éxito que tiene la Iglesia. Es del capítulo 9, versículos 31 al 42 y dice así: En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lidia. Entonces encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que la Iglesia gozaba de paz y de éxito. Pero ¿cuál es esa paz? ¿O en qué consiste esa paz y en qué consiste ese éxito de la Iglesia primitiva? Porque no es el concepto que nosotros manejamos habitualmente cuando hablamos de éxito o cuando decimos que algo está en paz o que esta cosa o esta empresa o esta iniciativa ha tenido tal éxito. El éxito y la paz de la Iglesia es que pueda vivir lo que ella predica. La paz y el éxito de la Iglesia y de los cristianos, de nosotros, es que nosotros podamos vivir nuestra vida según el Evangelio de Jesucristo, que podamos predicar la palabra de Dios, que podamos sembrar la semilla del reino de Dios, que podamos hacer esos signos que acompañaban a los discípulos y que todo lo hacían en nombre de Jesús y movidos por el Espíritu de Dios. Por eso gozan, repito, de esa paz, gozan de ese éxito. Nosotros hemos de quitarnos ese esquema mental que a veces tenemos respecto a estos dos conceptos y sentirnos bien en la medida en que nosotros podamos y vivamos el Evangelio, en la medida en que seamos otros Cristos. Porque para el evangelista San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, ser discípulo de Cristo es hacer lo mismo que Él, vivir exactamente igual que Él, predicar lo que Él predicó, vivir lo que Él vivió y hacer los gestos que Él hizo. Por eso vemos a Pedro, que incluso nos recuerda un pasaje del Evangelio, en el que Jesús va a resucitar a una niña y echa a todo el mundo de la sala. Pedro echa a todo el mundo, reza, se pone a rezar y en nombre del Señor es capaz de hacer que Tabita, que Gacela, vuelva a la vida, o que el paralítico Eneas pueda recobrar la salud. Todo ello en nombre de Jesús, en nombre de Cristo, en nombre del Hijo de Dios. Y así es como nosotros hemos de vivir nuestra vida cristiana, haciéndolo todo en nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo que nos dice el Evangelio. Cuando Jesús es escuchado, la gente dice que esas son palabras duras, es el Evangelio de hoy. Palabras duras, este modo de hablar es duro, este lenguaje no nos gusta, no nos conviene, no dice lo que nosotros queremos. Y Jesús le dice a sus discípulos en un momento determinado: ¿y vosotros también queréis marcharos? Y como siempre, Pedro, el cabeza de todos,
le dice a Jesús: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nosotros, discípulos de Cristo, somos conscientes de que nuestra vida es Cristo, de que solamente Él tiene palabras que nos hacen ser personas, ser buenas personas, ser mejores personas y, lógicamente, más y mejores cristianos, ¿a quién vamos a acudir? Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Solamente Él nos puede dar aquello que necesita nuestro corazón y nuestra vida para poder alcanzar esa felicidad. Y como consecuencia, vendrá la vida cristiana. La consecuencia de reconocer a Jesús como el pan de la vida y como el único que tiene palabras de vida eterna es que nosotros vivimos como Él. Entonces encontraremos la paz y el éxito, que no es más que, repito, y con esto termino, vivir como Jesús vivió, llevar la misma vida que Él. Es una tarea difícil, pero no imposible, porque el Señor jamás nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. Necesitamos, por tanto, vivir bajo la mirada de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. En la medida en que lo hagamos, pues iremos viendo cómo vamos progresando en nuestra vida cristiana. Que tengáis un buen día a todos.